Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Ezequiel 34, 11 al 16. El gozo de haber sido encontrado. La pregunta que quiero contestar con la ayuda de este texto de Ezequiel 34:11 es la siguiente. ¿Cómo te das cuenta que Dios mismo te pastorea? ¿Cómo te das cuenta que Dios mismo te pastorea? Y la pregunta que quiero desarrollar a lo largo de este sermón es la siguiente. ¿Me sé pastoreado por Él cuando el pudor de mi extravío se transforma en el gozo de haber sido encontrado por Él? Cuando encuentro mi libertad al sujetarme a la pastura y al aprisco que Él me señala, y cuando su poder se manifiesta en mi debilidad. ¿Cómo te das cuenta que Dios mismo te pastorea? Me sé pastoreado por Él cuando el pudor de mi extravío se transforma en el gozo de haber sido encontrado por Él. Cuando encuentro mi libertad al sujetarme a la pastura y al aprisco que Él me señala, y cuando su poder se manifiesta en mi debilidad. Esta es un poquito la respuesta que quiero desarrollar a lo largo de Ezequiel 34, 11 al 16. O sea, familia, nosotros vivimos en una cultura bastante obsesionado con el liderazgo eficiente. Si entran en una librería o si van alguna vez a una reunión empresarial, o si navegan tal vez también por Facebook o por LinkedIn, a veces puede ser que se topen con cierta fijación casi mística por el espíritu animal que tenemos adentro. Se llama en Facebook, eso cada tanto sale. Descubre cuál es tu espíritu animal. En algunas reuniones empresariales también ya escuché que también, digamos, juegan con esa idea, digamos, cuál es tu espíritu animal que poseas para poder liderar tu equipo. Eres un león, eres un lobo, un águila visionaria, un elefante así, un toro tal vez. Es decir, se trata de descifrar un poquito nuestro instinto para dominar nuestro entorno. Esta obsesión se traduce en el mundo corporativo y también hoy en día ya también en las iglesias en algo que se llama KPIs, que significa, bueno, María, vos lo conoces, KPIs, Key Performance Indicators. Es decir, los indicadores claves de tu performance, de tu desempeño. Eso es lo que hoy en día, digamos, se maneja para saber si tu liderazgo es efectivo, si tu liderazgo es exitoso. Hay determinados indicadores que indican o los cuales puedes tomar para saber si tu liderazgo es exitoso. Los líderes humanos básicamente son, obviamente no lo van a admitir, pero básicamente son clasificados o medidos por su capacidad de extraer, digamos, siempre se va a decir, digamos, obviamente de extraer el mayor potencial de sus trabajadores. Suena primero bien porque parece que, digamos, todos se empeñan o estimulan para esforzarse, pero en fin, es un poquito un sistema de minería, donde el que más beneficiado sale es el que está al tope de la pirámide. Eso lo vemos acá en Paraguay, digamos, en el sector empresarial, lamentablemente, digamos, porque es un sector empresarial muy pujante, donde la ganancia, el margen de ganancia siempre es muy pequeño, entonces todos tienen que tratar de generar en el menor tiempo mayor cantidad de dinero. Entonces ahí uno tiene que aplicar básicamente un liderazgo de extracción, de sacar la mayor productividad de tu equipo. Lo vemos en el sector administrativo público, ¿no? Donde, de hecho, digamos, con cierta cercanía lo que dice Dios a los líderes de Israel, ustedes se pastorean a sí mismos. Es decir, vemos en general una lógica de pastoreo, de liderazgo, que en primer lugar se beneficia a sí mismo y al grupo alrededor de ese líder, ¿no? Sacar el mayor beneficio consiste, digamos, en sacar de tu puesto, en sacar el mayor beneficio en primer lugar para ti, y obviamente después puedes redistribuir esa riqueza a las personas alrededor tuyo. Cuántos votos sabes captar, etcétera, etcétera. Pero también se traduce en el ámbito religioso, lamentablemente, donde uno tiene la sensación que algunas iglesias son conducidas como si fuesen empresas modernas,
donde el pastor principal es básicamente el gerente principal y los pastores asociados son junior pastor, también se llaman así, y después todo el resto no es membresía, sino es un poquito los números que indican de que tu iglesia es exitoso. Es decir, cuanta más personas, obviamente más exitoso, cuanto más diezmo logras recaudar, más exitosa, digamos, es la iglesia. Esos son un poquito los KPIs que se manejan hoy en para digamos, los Key Performance Indicators. Y en todos esos charlas que tratan sobre cuáles son los indicadores de tu performance, siempre obviamente el espíritu animal predominante va a ser siempre un animal depredador. O sea, piensa un poquito en la película, excelente película con Leonardo DiCaprio, sobre qué animal de Wall Street, el lobo de Wall Street, no el conejo de Wall Street, sería raro, el lobo de Wall Street. En esos test siempre te va a salir que eres un animal depredador o fuerte, un toro, un jaguar, un león, un tigre, un águila. Difícilmente va a salir en esos tests de qué espíritu animal tenés, lo que Dios una y otra vez dice sobre nosotros que somos, ovejas. Digo, eso no vas a escuchar en ningún charla de liderazgo, vas a escuchar, ustedes son como ovejas. En ningún test en internet te va a salir que eres una oveja, digamos, todos queremos escuchar que somos águilas, leones, panteras, etcétera, etcétera. Pero la realidad, la que atraviesa la Biblia es esta. Digamos, Dios no solamente en una parte se refiere a nosotros como ovejas, de hecho le hemos orado recién, uno de los salmos más caros y apreciados por las personas, Salmo 23. Pero digamos, piensa un poquito, si vos decís, tú eres mi buen pastor, ¿en qué te convierte eso? En una oveja. Acá Ezequiel 34, ovejas. Salmo 91 también habla sobre que nosotros somos ovejas de su prado. O Salmo 90, no, Salmo 90. 95 exactamente, somos ovejas de su prado. Jesús, el buen pastor, lo hemos escuchado. Es decir, una y otra vez aparece esa imagen. Dios es como un buen pastor y nosotros somos ovejas. Entonces, mientras el mundo mide el éxito por lo que el líder obtiene de los demás, se podría decir que los KPIs, los indicadores claves de desempeño de Dios, se mide de forma diferente. Y eso es lo que vamos a escuchar enseguida, digamos, cuáles son los KPIs, es decir, los indicadores claves de desempeño de Dios, lo vamos a escuchar enseguida en Ezequiel 34. El problema acá es, y eso quiero decir de antemano, cuando Dios no te pastorea, eso no significa que eres una oveja completamente sin pastor, sino simplemente te pastorea otra cosa, te pastorean otras ideas, te pastorean ideologías tal vez, te pastorean tus propios deseos, pero nunca uno como ser humano está libre, completamente autónomo de liderazgo. La gran pregunta es, ¿te pastorea Dios o te pastorea otra cosa? ¿De dónde nace un poquito esa ontología de la oveja? Es decir, en la Biblia es bastante implacable, donde dice los seres humanos necesitan ser guiados, No son seres autónomos que se hacen a sí mismos. O te guía el buen pastor, o te guía tu apetito, o te guía tu miedo, o te guía cualquier ideología predominante de tu tiempo. Dios establece una solución, digamos, ¿no? El pueblo de Israel, Dios se comprometió a guiar el pueblo de Israel él mismo, y de repente el pueblo de Israel dijo en algún momento de la historia, nos gustaría también tener como pastores como tienen los demás pueblos alrededor. ¿Alguien sabe más o menos dónde empieza eso? Con Saúl. Saúl, el primer rey que tiene Israel. ¿Cómo nace eso? Los israelitas dicen, pero todos los otros pueblos tienen allí gente importante, tienen gerentes, tienen reyes. Nosotros también queremos tener. Y Dios es muy claro. Fíjense, líder humano siempre significa convertirse, digamos, en un recurso humano, algo que es explotado. Pero si ustedes lo quieren, le vamos a dar líderes humanos sin mayor problema. Entonces Dios le permite al pueblo de Israel tener líderes humanos, tener sacerdotes, tener reyes, tener jueces. Pero eso lo establece como una solución temporal, no para algo absoluto, algo definitivo, sino simplemente para limar ciertos problemas. Y sobre todo para que los que lideran el pueblo no se olviden una cosa,
que ellos mismos también siguen siendo ovejas. No por ser líder de tu manada te conviertes en un animal depredador, sino también sigues siendo oveja del prado del Señor. Y eso es lo que precisamente pasó a lo largo de la historia del pueblo de Israel, donde los líderes empezaron a liderarse a sí mismos, a guiarse a sí mismos, a pastorearse a sí mismos. Eso es lo que dice Ezequiel 34 al principio. Ustedes son malos pastores. ¿Y por qué son malos pastores? Porque ustedes se alimentan de sus animales, de sus animales que están a su cargo, de su pueblo. Lo usan como si fuese una mina de lo cual extraen recursos constantemente. Y eso no solamente en Ezequiel, sino también en Zacarías, en Jeremías aparece ese reclamo. Ustedes, los guías religiosos, políticos, administrativos, ustedes son malos guías para su pueblo porque ustedes usan el pueblo para alimentarse a sí mismos. No es que se ponen al servicio del pueblo. Quien quiere tener, digamos, un insight práctico en eso, le invito a que vaya alguna vez a la Municipalidad de Asunción. Yo no voy, y espero que nadie trabaje acá, porque si no, bueno, pero tómenlo como una corrección fraternal, digamos, ¿no? Mi esposa tiene el gusto de ir casi semanalmente porque tenemos ahí algunos pedidos a la municipalidad en cuanto a nuestros terrenos de la iglesia. Bueno, cuando ella va, básicamente se siente como si ella pide la audiencia frente al rey del universo, más o menos, donde ella va básicamente como un pobre súbdito, digamos, reclamando misericordia, digamos, frente a alguien que está por encima. Mientras la administración pública es precisamente ser servidor del pueblo, al igual que el pastor, al igual que el rey, al igual que el presidente, todos son servidores de los demás. De hecho, gracias a Dios, en algunos países, y es llamativamente los países con más trasfondo luterano, se ha desarrollado la idea de otro liderazgo que se llama servant leadership, es decir, liderazgo de servicio, donde el líder no se comprende como el líder en una pirámide, sino donde se comprende como un servidor de todo su equipo. Eso es liderazgo en el sentido bíblico, básicamente. ¿Cuál es el diagnóstico del mal líder? Precisamente eso, que se pastorea a sí mismo, que usa a los cuales están a su cargo como recurso para su propio beneficio. Y ahí entramos ahora en Ezequiel 34:11, la palabra que dice Dios al pueblo de Israel. Estamos en el versículo 11 entonces. Yo mismo los sacaré de los pueblos y países donde ahora están. No, perdón. Así ha dicho el Señor. Yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas y yo mismo las cuidaré, tal y como las cuida el pastor cuando se halla entre sus ovejas esparcidas. Yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron esparcidas aquel día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y países donde ahora están y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes y en las riberas de Israel y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en los mejores pastos y pondré su aprisco en los altos montes de Israel. Allí dormirán en un buen redil y serán apacentadas en los pastos suculentos de los montes de Israel. Yo les daré a mis ovejas buenos pastos y abriscos seguros. Palabra de Dios es Señor. Buscaré a las ovejas perdidas y devolveré al redil a las que perdieron el camino. Las vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré las ovejas débiles. Seré justo con mis ovejas, pero eliminaré a las ovejas engordadas y rechonchas. Palabra del Señor. Bueno, tenemos acá entonces, primero, digamos, en qué consiste el desempeño de ese buen pastor. Él dice, yo mismo voy a liderarles. Eso también ya de repente, ya de entrada, digamos, nos da un indicio de que no podemos poner la esperanza en ningún programa de automejoramiento, por más lindo que suena. No pongamos nuestra esperanza en cualquier sistema político, por más bueno y humanista que parezca. No pongamos nuestra esperanza en un desarrollo económico que va a resolver todos los problemas. Todo eso va a ser un pastoreo equivocado. Dios mismo dice, yo mismo voy a pastorearlos. ¿Cómo lo hace? Buscando, versículo 11, rescatando, versículo 12, y reformando el rebaño, es decir, reformando, volviendo a formar el rebaño, versículo 3. Vamos a ver un poquito estas tres actividades del pastor. Buscando, rescatando y reformando. ¿Cuándo o de dónde tiene que ser buscado? En el día nublado y de oscuridad. Es decir,
de la dispersión. Buscar es básicamente una oveja que se fue en búsqueda de pasto, pensando que el pasto iba a ser más verde en otro lugar, pero se encuentra de repente perdido. Encuentra que ese pasto no lo alimenta. Y eso es el problema, digamos, de todas estas lindas charlas que nosotros podemos escuchar, del cual hoy está plagado el Internet y también muchas iglesias, e incluso muchos sermones, de simplemente lindas palabras motivacionales, que todos en última instancia apuntan que ustedes mismos tienen toda la capacidad para automejorarse, que simplemente tienen que descubrir dentro suyo la semilla, el espíritu animal y liberarlo. Entonces ahí ustedes van a desplegar toda su fuerza, todo su poder, toda su sanidad, todo su éxito. Quien dice eso una y otra vez a las ovejas, a las personas, va a generar personas malnutridas espiritualmente, porque van a buscar dentro suyo lo que no van a encontrar. Entonces Dios tiene que buscarlos, porque una oveja lamentablemente no encuentra solo el camino de vuelta. Uno de los grandes males que tiene una oveja es que no solamente es indefensa, sino no es como un perro. Pero siempre va a volver a encontrar el camino a casa. Una oveja no. Una oveja la dejas a 2 cuadras de acá y no va a encontrar el camino de vuelta. Es decir, tiene que buscarlo, tiene que volver a reunirlo Dios mismo. No se puede esperar que una persona que haya sido malnutrida espiritualmente durante toda su vida se dé cuenta ella misma que algún día tiene que volver a Dios. No, Dios mismo tiene que buscarla. Rescatar, es decir, nos saca de los lugares donde nosotros fuimos esparcidos por nuestro propio legalismo o por el trauma. Liberar significa rescatar, sacar de nuestro deseo de autonomía. Digamos, la gran idea nuestra hoy en día moderna, que no es tan moderna, es que nosotros somos más libres, o somos más felices, perdón, cuando más libres somos. Cuando más autonomía tenemos, más felicidad tenemos. Más capacidad de viajar, más capacidad de ser independiente, significa más felicidad. La pregunta es, y eso pueden analizarlo ustedes, si eso efectivamente en su vida condice. Mayor felicidad es igual a mayor libertad y viceversa. Mayor libertad significa mayor felicidad. Les dejo un rato. Y recuerden lo que les había dicho al principio. Si Dios tiene cierta verdad sobre nuestra vida, que nosotros somos ovejas, nosotros nunca somos autónomas. O te pastorea el buen pastor o te pastorea otra cosa. Y la mejor forma de pastorear a una persona a veces es hacerle creer que está libre, que es libre. Hace una semana con los confirmandos habíamos analizado un poquito el evangelio de Disney, como yo lo llamo, que yo lo resumo básicamente en una frase, la frase de la película Frozen: libre soy, libre soy. Y cuando soy libre soy feliz. Y cuando, digamos, despliego mi libertad, entonces ahí voy a ser más feliz. Todo eso es el evangelio que hoy en día es la alimentación de jóvenes y niños y también de adultos. Pero Disney no nos dice eso para que nosotros seamos libres, sino Disney nos dice eso para que seamos lindos consumidores de los productos de Disney, que seamos consumidores de todos los productos que nos prometen felicidad. Porque tu felicidad va a depender entonces de que puedas comprarte ciertas cosas, que puedes conseguir ciertas cosas. Entonces, nuestra autonomía nunca es verdadera. Siempre estamos en una libertad falsa a menos que somos rescatados. Y eso es lo que Dios promete, rescatarnos de los lugares donde fuimos esparcidas. Y lo tercero es nos reforma. Y eso no significa, digamos, otra vez automejoramiento, sino la reforma consiste básicamente en volver a crear congregación. Volver a crear un rebaño. Eso es la obra principal de Dios. Volver a crear comunidad. No que cada uno, digamos, por su lado, sino que seamos un rebaño, una comunidad. Esto es el sentido, digamos, de la reforma protestante en último sentido también. Volver a ser comunidad, no simplemente alguien arriba que pastorea para sí mismo, sino que seamos una congregación de ovejas. Por eso la reforma no terminó en cristianos separados el uno del otro, cada uno con una relación directa con Dios, sino terminó en fortalecer comunidades reales a través del canto congregacional, a través del sacerdocio universal de todos los creyentes y bautizados. ¿Cuáles son los beneficios de ese pastoreo? Alimento y protección, versículo 14 y versículos 15, ¿no? Buenos pastos y protección de verdad. Y ahí hay verdadera libertad aparentemente. Ahí hay verdadera paz y verdadera seguridad, donde Dios mismo provee lo que Él dice que es un buen pasto. Que para nosotros, ¿qué es? No el evangelio es lo que tú puedes hacer, sino el evangelio es lo que Él hizo por ti.
Eso es el buen pasto, el mejor pasto. No lo que tú eres capaz de hacer, sino lo que Él fue capaz de hacer. Ayer cuando estuvimos en el súper, hemos salido y había un auto que decía atrás, maravilloso ese sticker. Fue uno de los mejores stickers que vi en mi vida. ¿No? Una cruz y decía en inglés, I can't, but I know a guy who can. Yo no puedo, pero conozco un tipo que lo puede todo. Eso es alguien que se ha alimentado con buen pasto, alguien que sabe completamente sus incapacidades, pero que se remite y se refiere una y otra vez a alguien que lo puede todo. Y es más, decirlo, yo lo conozco personalmente a él. Eso es ser alimentado con buen pasto. No, ustedes son buenos y ustedes pueden todo lo que se lo van a proponer. No, eso es mal pasto. Buen pasto es, Él es bueno y Él lo hizo todo. Y no para sí mismo, sino para cada uno de ustedes. Y eso también es seguridad, eso es protección. Y protección en primer lugar significa no caer en manos de lobos, no caer en manos de personas que nos quieren ver derrotados, no caer en manos de personas que se alimentan a sí mismos, simplemente ven, digamos, por sí mismos todo el tiempo. Eso es seguridad verdadera. Y eso es dado en un ámbito así. Debería dado en una iglesia. En cada iglesia debería ser un lugar donde las personas son alimentados con buenos pastos, escuchando una y otra vez lo que Él hizo por nosotros. Y por otro lado, donde podemos estar seguros que nadie pisa al otro. Hay dos peligros, creo que en el cual ocurren en cada iglesia o pueden concurrir cualquier iglesia. Uno es no dar buenos pastos, y eso no solamente consiste en nunca hablar sobre lo que Él ha hecho bien, sino también nunca hablar sobre lo que nosotros hacemos mal. Es decir, nunca mencionar ni siquiera la realidad del pecado, que hay una realidad que nos aleja de Dios y que nos aleja de nosotros mismos, que hay efectivamente injusticia, que hay efectivamente algo que no está bien dentro de nosotros. Pero al mismo tiempo, ese es el otro peligro en cual concurren o incurren muchas iglesias, es de repente creer que todos los que van a la iglesia son personas santas, perfectas, que todos los que están sentados acá tienen su matrimonio arreglado, tienen su casa arreglada, nunca incurren en ningún tipo de pecado. Y si aparece alguien que visiblemente ha pecado, señalarle como si fuese el peor demonio sobre la tierra. Esta congregación tal vez no lo es, pero el jueves tuve el gusto de charlar con un joven de 21 años que está en una congregación así, donde todos se creen los más santos y cuando alguien de ellos incurre en un pecado visible, es apartado, como si fuese el demonio mismo. Temo lamentablemente que nuestra congregación más bien incurre en el primer, o durante mucho tiempo tal vez incurrió en el primer error, de no dejar haber suficientemente claro lo que Él ha hecho bien, justamente para contrarrestar lo que nosotros hacemos mal. Es decir, la realidad de señalar el pecado, pero también señalar la verdadera justicia, el verdadero medio que solamente Jesús ofrece. Ambas congregaciones generan personas que no pueden admitir su propio pecado, y eso es grave. Sería como un hospital donde nadie va porque nadie se cree enfermo, porque todos creen que son sanos, todos creen que son saludables. Y si aparece de repente una persona entre medio de ellos que es visiblemente enfermo, apartarse de ella. Dios nos ayude de que nunca nos convirtamos en una iglesia así, porque justamente el juicio sobre nosotros va a ser muy grave y eso es con lo que termina este texto en el versículo 26. Fíjense, el KPI verdadero, digamos, de Dios, ¿en qué consiste? En tener todos ovejas regordas, rechonchas, todos perfectas, todos santitas. ¿En qué consiste el medidor de éxito de Dios? ¿Cuál es el KPI de Dios? El Key Performance Indicator. Yo no tengo la respuesta en mi cara, no me miren a mí, miren al texto. Versículo 16. El rebaño consiste básicamente en ovejas que están todas perniquebradas. Y ese es el indicador aparentemente de éxito de Dios. Pero no solamente eso. Fíjense con lo que sigue. No hay que omitir lo que viene al final. Eliminaré a las ovejas engordadas y rechonchas. ¿Alguna vez leyeron Mateo 25? El juicio de las naciones, donde Dios aparta unas personas de otros. Vamos a hacer una medición rápida. ¿Qué creen que son apartados? ¿Los perfectos de los imperfectos? ¿Los santitos de los no santitos? ¿Cuál es la distinción que elige Dios ahí en Mateo 25? Por cuanto no hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Por eso no los conozco, dice Dios, dice Jesús, el pastor. Voy a dividir el rebaño. Voy a justamente dividir entre las ovejas de engordada y rechoncha. Ovejas de regorda y rechoncha, gracias a Dios, no son como yo, digamos, rechonchas de verdad, sino son las infladas por su propia
por su propia soberbia y por su propio, digamos, perfeccionismo. Son los que vienen a la iglesia y creen que son santos por venir a la iglesia. Si quieres ser un cristiano de verdad, tienes que decir, aquí vengo porque soy más enfermo que cualquiera. Y por eso vengo. Y por eso vengo. Pero las ovejas engordadas y rechonchas son aquellas que caen en el error de creerse más que ovejas, de creerse dentro de la iglesia lobos, de creerse dentro de la iglesia águilas, de creerse dentro de la iglesia jaguares, panteras, etcétera, etcétera. Esas son las ovejas engordadas y rechonchas. ¿Saben dónde uno puede medir muy bien si una familia está bien, si una empresa está bien y si una iglesia está bien? Cuando dentro de esa familia, dentro de esa empresa y dentro de esa iglesia, cualquier persona puede admitir, yo he pecado, yo he metido la pata y lo he metido grande. Y lo demás no es que se le van a levantar y lo van a apartar, sino van a hacer todo para que esa persona pueda ser restaurada. Esa es una iglesia de verdad, esa es una casa de verdad y esa es una empresa de verdad, donde el error es señalado y es corregido fraternalmente para restaurar a quien ha errado. Malas iglesias, malas empresas y malas familias son aquellos lugares donde nadie nunca puede admitir su error por miedo, porque lo único que va a recibir es castigo y burla y todo lo demás. Y malas iglesias, malas empresas y malas familias son aquellos también donde nunca se señala lo que está bien y lo que está mal. Porque ahí también nunca nadie va a admitir su error, porque nadie sabe que está en error. Así que, apreciados hermanos y apreciadas hermanas, ¿cómo sabemos nosotros que somos pastoreados por Dios? Cuando puedes admitir hasta el fin de tu vida, gracias Señor, porque he sido una oveja perdida, perni quebrada, tú me buscaste y tú me sanaste. En mi vida nunca me convertí en león, gracias a Dios. Siempre fui tu oveja perdida y tú fuiste mi pastor. El Salmo 23 no es simplemente una linda oración de confianza, sino en primer lugar es una gran confesión de pecado. Señor, yo sin ti soy una oveja completamente perdida. No me avergüenza decir eso, sino lo digo con orgullo. Cuando puedes decir eso frente tuyo, frente a Dios y frente a las demás personas, es ahí donde puedes estar seguro que Dios, el Dios mismo, el Dios de vida, el buen pastor, te está pastoreando a ti. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos, un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en la Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.